Y en esta mañana extraordinaria ya de viernes, arrancando el año, felices de la vida, la verdad que la pasen extraordinariamente bien, las mejores de las vibras para este año que está arrancando. Tenemos una grata presencia, él es José Alfredo Jiménez Gálvez, hijo de don José Alfredo Jiménez. ¿Cómo estás, José Alfredo? Pues muchas muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación a estar con ustedes, Marco. Pues muy contentos, arrancando el año ya. Arrancando el año, ¿qué tal? Y preparándonos el para 2015, ¿verdad? Sí, y ahorita el 16 ya. Ahorita pues vamos a preparar mucho porque este año mi papá cumpliría 90 años. A ver, cuéntanos, ¿cómo va a estar esto? Porque tienes muchas sorpresas que brindarnos para este año, para toda la gente que nos está escuchando. ¿Verdad? No, sí vienen cosas muy bonitas de él. Estamos preparando ya un disco que queremos que traiga algunas versiones en otros idiomas. ¿De qué países les gustaría o en qué idioma les gustaría? Pues ahorita estamos haciendo unas traducciones al inglés, unas al portugués y hay posibilidad de hacer una italiano o francés. Vamos a ver, a ver quién es el que, si por la parte francesa o por la parte italiana hacemos algún copia. Ahora, tu papá, pues obviamente es uno de los autores más prolíficos de nuestro país. ¿Qué temas darían ustedes como para que los interpretaran, por ejemplo, en francés? Fíjate que a mí me gusta mucho y además hay la facilidad por la música, Un Mundo Raro. Ay, es precioso. Que es una canción bellísima. Raro. Y hay otra que yo desde niño quería hacer, o sea, me encantaba. El tema ha vivido conmigo toda la vida, el jinete. Ah, el jinete Jinete, que también es una belleza. Entonces, esas son las que tenemos ahorita en la mira para que vayan a las traducciones. En total, ¿cuántos temas fueron los que escribió José Alfredo Jiménez? Fíjate que la gente cree que son muchos y muchas veces me dicen, no, es que tu papá con más de 1000 temas y tiene 236. Ay, no es cierto. Oye, ¿y cómo van a ser las festividades de este año? ¿Cuántos años cumpliría? En 90. 90. Vamos a dar el arranque ahora el 19 de enero, pasando primero lo festejamos en la comida de los compositores el día 15 y nos vamos para Dolores Hidalgo a arrancar, a dar inicio a los 90 años. Este es el libro que sacamos a los 40 años de que se nos fue. Y pues tuvo una muy buen tiraje, a la gente le gustó mucho. Una respuesta maravillosa. Sí, porque además traía 3 CDs y un DVD, entonces la gente se ponía a verlo, escucharlo, muchas fotografías, cerca de 400, y además corretear un poquito a Elena Poniatowska para que nos hiciera el prólogo, pero además me dijo una cosa bellísima. Fíjate que cuando estábamos platicando me dice, tal vez porque tu abuelo fue boticario, tu papá aprendió a curar el alma con sus canciones. Ay, qué lindo mensaje, ¿verdad? La verdad. Sí. José Alfredo, te agradezco en el alma que nos hayas acompañado, arrancando el año 1 de enero. Y tempranito. Y tempranito aquí. Ni claro te pesó nada, mira, nomás todavía vienes con elegancia de anoche. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, José Alfredo Jiménez. Al contrario, Mauricio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos a estar muy al pendiente y el día 15 de este mes nos vemos ahí en la comida. En la comida de autores y compositores. Claro que sí. Te agradezco en el alma. Y bien, mientras tanto, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con mucho más información para todos ustedes aquí en A Tiempo 21, las noticias de la ciudad. ¡Feliz inicio de año!